Yo soy Víctor Lara, me dedico al branding, mi agencia se llama Ultra y me encanta la cerveza artesanal. Y hoy vamos a destapar una piedra lisa. La cerveza Piedra Lisa es una sesión IPA de Cervecería de Colima. La verdad es que yo no soy tanto de las IPAs, pero esta es mi favorita de la Cervecería de Colima, sin duda. Es una cerveza muy aromática, frutal, tropical. Yo la recomiendo, yo creo que a cualquiera le va a gustar. Normalmente las IPAs son muy amargas, pero esta tiene el amargor perfecto. Y en especial, esta me la quise traer el día de hoy para mostrárselas porque es una edición especial de 10º aniversario con un diseño de etiqueta de un diseñador de moda colimense que está muy bonito, que la conseguí yo, toda la colección de etiquetas de edición especial de 10 años de Cervecería de Colima. Así que pues vamos a empezar esta edición del Destape con una deliciosa piedra lisa. Salud. Hace unas semanas me entrevisté con un doctor y me hizo una pregunta muy especial que me hizo reflexionar acerca de cómo cada quien está en su área y probablemente no tiene mucho conocimiento acerca de otras áreas. A él lo recomendaron conmigo porque no tiene un branding. Los doctores, ustedes saben, es muy común que ellos pues tienen su consultorio y lo tienen lleno de pacientes. ¿A cuántos no nos ha pasado que vas con un doctor, un especialista y te dan cita en un mes o en 2 meses? Y él vino conmigo a preguntarme, a ver, ¿tú qué haces? ¿Qué es esto del branding? ¿Qué es esto del marketing? ¿Qué es esto de redes sociales? ¿Me lo recomiendas? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu servicio? Y ya cuando yo le había explicado todo lo que hacemos, nuestros procesos y por qué es importante el branding, me pregunta, bueno, pero yo soy doctor, tengo mi consultorio lleno, tengo mis citas, mi agenda llena por un mes o 2 meses hacia adelante, ¿para qué yo quiero el branding? Y cuando empezamos a hablar de este tema, creo que me di cuenta de la importancia y cómo muchas personas no están conscientes de cómo funcionan sus negocios, quizás los emprendedores o los pequeños empresarios o los que somos autoempleados o son autoempleados, no están muy conscientes de cómo funciona su negocio. Y yo le decía al doctor, a ver, ¿cómo llegan tus pacientes? Por recomendación. Es decir, el 95% de sus pacientes vienen recomendados de otros pacientes, de cirugías, de personas a las que ya trató en algún momento, familiares, amigos, y así es como llegan sus pacientes. Entonces, él no tiene ninguna estrategia de cómo conseguir nuevos pacientes, nuevos clientes para su consultorio, y todo se da de manera muy orgánica, pero él no tiene ningún control sobre de esto. Él está pensando que cada vez le va a ir mejor, que el próximo mes va a tener más pacientes y el próximo año más, y su consultorio va a seguir creciendo. Sin embargo, él no tiene una medición de cuántos pacientes nuevos le llegan, de cuánto le está generando el negocio, de si lo están recomendando mucho o poco, de qué expectativa tiene para los siguientes meses o los siguientes años. Entonces, lo que yo le mostraba a él con esto es que él está en un punto bueno de su negocio, donde le está yendo bien, pero realmente es muy inestable porque no tiene una estrategia ni sabe hacia dónde va. Y básicamente, él está dependiendo al 100% de que sus pacientes lo recomienden, pero ni siquiera tiene una estrategia de cómo lograr esas recomendaciones o mayor número de recomendaciones para que su negocio vaya creciendo. Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante el tener una marca, el construirla, el generar esta confianza y esta relación que ya tiene con los pacientes, ponerlo en una marca para que no nada más aquellos con quienes a quienes él atiende o quienes han sido sus pacientes lo recomienden y lo conozcan, sino ampliar esta confianza y este posicionamiento a un mercado más grande y bajo una estrategia que le dé una estabilidad y no dependiendo de la buena voluntad de los pacientes que tiene actualmente. El primer paso cuando construyes una marca es el nombre, o como se le conoce en marketing, ¿cuál es el naming de tu negocio? Y yo les digo, vamos a bautizar a tu negocio, pero el nombre es identidad. ¿Cómo logramos que dos negocios que se dedican básicamente a lo mismo, vamos a decir, dos pizzerías, que básicamente pues fabrican un producto muy similar, se diferencien? Y sobre todo, ¿cómo logramos que las personas allá afuera, cuando las vean,
sepan que son negocios diferentes, qué pueden esperar, qué tipo de producto, cómo van a hacer sus instalaciones, cómo se van a comunicar con las personas estas marcas. El naming es el primer paso y el naming o el nombre de tu negocio, el nombre de tu marca, tiene que venir de la identidad de tu marca. Yo siempre les digo que la gran diferencia entre un negocio y otro que aparentemente se dedican a lo mismo es la persona que está detrás. Entonces, en el proceso de creación del naming, lo primero que nosotros hacemos es entender al empresario, al emprendedor que está detrás de esa marca para sacar la personalidad, comunicarla al negocio, a la marca y entonces definir qué nombre le vamos a poner a esa marca. Y eso es el principio de la creación de un branding exitoso. Y me gusta poner el ejemplo para entender lo que es la identidad entre una marca y otra. Seguramente todos conocemos una gran cantidad de marcas de pizzerías, por ejemplo. Están las más famosas, como son las cadenas o las transnacionales o las franquicias, ¿no? Todos conocemos Pizza Hut, todos conocemos Domino's Pizza, Little Caesars. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué pensamos que viene a nuestra mente cuando decimos Little Caesars o cuando decimos Domino's? Tenemos una expectativa diferente del producto, de la calidad, del servicio, del precio. Y eso viene desde el nombre. Y a mí me gusta poner el ejemplo de una pizzería aquí en nuestra ciudad. No es un proyecto que hayamos desarrollado nosotros, pero creo que es muy claro cómo lo comunicamos. Eh, Hay una pizzería aquí en nuestra ciudad que empezó en pandemia y que tiene una historia muy interesante que por ahí tuve la oportunidad de escuchar. Eh, Ellos en pandemia empezaron a hacer pizzas en su casa y a venderlas a domicilio, pero el dueño de la pizzería, pues es un rockero de corazón, ¿no? Es el típico cuate grandote de barba, tatuado. Él es, ahora sí que su personalidad es esa. Y cuando empiezan con el negocio, deciden ponerle Pizzas Calavera. Entonces, ¿por qué Calavera? O sea, ¿de dónde sale o por qué una pizzería tiene ese nombre? A nadie normalmente no se le ocurriría eso. Normalmente las personas cuando empiezan un negocio buscan nombres muy genéricos que hablen del producto. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros no nos conectamos a través de los productos, nos conectamos con las marcas a través de las emociones y de los valores. Y lo más importante cuando creas una marca es diferenciarte de tu competencia, ser único, ser especial, ser relevante para aquellos clientes con los que tú te quieres conectar. Por eso es que ahorita, después de 4 años probablemente que tiene esta pizzería, han tenido un gran éxito. Tienen ahorita, hasta donde yo sé, 3 sucursales, inclusive ya una en otra ciudad. Y las identificas fácilmente. Puede ser que te guste o que no te guste. Eso es normal. Ninguna marca va a ser para todos. El que quiere gustarle a todos termina por no conectarse con nadie. Tú tienes que elegir tu mercado. Si la mayoría de las pizzerías tienen un nombre familiar o tienen un nombre como queriendo hacer referencia a pizzas italianas, es algo muy común y que hemos escuchado muchas veces. Pero el momento que llega al mercado alguien que dice, yo soy Pizzas Calavera y soy un rockero de corazón y mis pizzas son la cochinota y es la diabla y todo esto, pues tiene una personalidad que es congruente y que va a conectar con un nicho de mercado muy específico y eso ha significado un éxito para esa marca. Tu nombre es tu identidad. Hace unos 2 años más o menos empecé a trabajar con un grupo de empresarios que estaban en diferentes áreas, pero todos buscaban a un cliente en común, que son las empresas industriales del corredor aquí de Bajío. Y hay uno de ellos que se dedica a sistemas contra incendios, sistemas de seguridad para las empresas, y otro que estaba más en el área de mantenimiento, otro que daba más servicios administrativos, otro que era más bien una empresa que se dedicaba a la proveeduría. Y eran tres empresarios que se estaban uniendo sus fuerzas para ofrecer un servicio más integral a la empresa, a la industria de la zona. Y entonces ellos, al hacer esta sinergia, esta unión, vienen conmigo y me dicen, queremos crear una marca para esta nueva empresa, una marca que englobe a los diferentes servicios que pues están como, buscan al mismo cliente, pero están como un poco desconectados probablemente, ¿no? No es lo mismo un sistema contra incendios
que quizás un proveedor de materias primas o un proveedor de papelería. Entonces, ¿cómo conectamos esto y creamos una marca? En la entrevista que yo hice con ellos, me di cuenta que la ventaja competitiva que ellos tenían justamente era esa diversidad de servicios y que cada uno era un profesional y con mucha experiencia en el área en que ellos estaban. Entonces dije, bueno, nuestro enfoque es la industria, son las empresas industriales y tenemos aquí un equipo de tres maestros o tres especialistas, cada uno en su área, que se van a unir, van a hacer sinergia para dar un servicio integral. ¿Cómo lo comunicamos? Y de ahí, bueno, obviamente definimos un brief de identidad, del quiénes somos, cómo nos diferenciamos, cuáles son nuestras ventajas competitivas, pero a través de ese proceso surgió una marca que se llama Industry. Indus, de industria obviamente, y el 3 en inglés, haciendo referencia a las tres áreas de la empresa y a los tres socios que se estaban uniendo. Y de esta manera surgió un nombre muy original, pero sobre todo que refleja la identidad, quiénes son ellos como empresa, lo que ofrecen de manera diferenciada, y cobra mucho sentido cuando te dicen somos industry y te presentan un catálogo de servicio en tres áreas importantes para la empresa y te explican cómo ellos son especialistas en cada una de estas áreas. Entonces, ya no te suena, normalmente lo que sucede con muchos proveedores de la industria es que llegan y te dicen, yo soy esto y también hago esto y también vendo esto otro, y eso termina por no generar confianza en los clientes, porque dicen, oye, me estás vendiendo papelería y me dices que también me puedes hacer una remodelación y me dices que también me puedes instalar unas tuberías. Ya no me genera confianza porque pues parece como que eres todólogo y que estás tratando de agarrar cualquier proyecto sin saber. Entonces ellos, al presentarse de esa manera, Industry, tenemos tres áreas de especialización, nos dedicamos a esto y somos profesionales y expertos en cada una de esta área. Y eso fue el cómo nosotros logramos que la identidad y la realidad que hay detrás de la empresa lo podemos transmitir en la marca desde el nombre, desde el naming que los representa. Cuando nosotros elegimos el nombre para nuestra marca, tenemos que saber que estamos transmitiendo algo. Desde que la persona escucha el nombre de la marca, algo le viene a la mente. Yo te preguntaría, ¿qué te imaginas cuando te dicen Red Bull? Red Bull obviamente es una marca ya posicionada, pero a lo mejor nadie pensaría que sería un buen nombre para una bebida. Sin embargo, esta marca está relacionada, es lo que conocemos como una personalidad aventurera. Es una personalidad que te reta a hacer cosas nuevas, diferentes, a vivir al máximo las emociones. Y esto es el arquetipo de personalidad de la marca Red Bull. El psicólogo Carl Jung determinó 12 arquetipos en la personalidad. Esto hablando, obviamente, él no se dedicaba al branding ni al marketing, ¿no? Hablando de la personalidad de los seres humanos. Y estos arquetipos nosotros en marketing los utilizamos precisamente para definir la identidad de las marcas. La manera como nosotros conectamos con las personas es a través, valga la redundancia, de nuestra personalidad. Hay gente con quien nos identificamos, hay otros con los que no, pero cuando nuestra marca tiene una personalidad, nosotros la elegimos y la definimos, podemos conectarnos con las personas adecuadas. Tenemos que tener bien claro quiénes son esas personas a las que queremos llegar. Si yo quiero llegar a personas aventureras que les gusta la adrenalina al máximo, pues entonces puedo tener una marca como Red Bull o como Harley Davidson quizás. Pero si estoy buscando a personas más bien que tienen una personalidad pues más de que quiero comunicarles cuidado, seguridad, tranquilidad, confianza, pues obviamente voy a tener que buscar un arquetipo diferente. Carl Jung estableció 12 arquetipos de personalidad que nos ayudan a saber cómo son las personas, qué valores son los que los identifican, qué motivaciones, qué miedos, y eso es lo que nos logra conectar con las personas cuando construimos una marca. Desde que nosotros analizamos a un cliente, definimos un brief para la marca, definimos un camino de personalidad para darle a esa marca. Y esa va a ser la manera en la que llegamos al nombre adecuado que lo represente, que desde que tú lo escuches ya te esté dando un mensaje que puedes esperar de esa marca y si tú te identificas con ella o no. Hace unos meses vino un amigo y me contó de su plan de empezar con un podcast.
Y es una persona muy, a quien yo estimo mucho, con quien ya he trabajado, a quien conozco desde hace varios años. Y trae la idea de hacer un podcast y me platica un poquito, pues, la idea de los invitados que quiere tener, de los temas de los que quiere hablar, mucho situación de crecimiento personal, mucho estos contenidos de cómo ser mejor, de cómo trabajar en ti mismo, del éxito. Y la verdad es que, pues, él traía un nombre, no quiero aquí ventilarlo, pero traía una idea como muy genérica, ¿no? De nombre para el podcast. Y yo le digo: "Es que tú eres una persona, eh, muy especial, tienes características, tu manera de ser, tu manera de presentarte, tu manera de pararte en un escenario enfrente de gente, tu manera de hablar, de comunicar, es muy especial. Entonces, te estás queriendo ponerle a tu podcast un nombre que es muy genérico, donde ya hemos escuchado muchos podcasts con un nombres similares. Y yo te puedo decir que él, por su personalidad, saben que llama la atención, que llega y se viste de manera muy, muy especial, muy característica, que le gusta agarrar el micrófono, cantar, canta muy bien, es bueno para el fútbol también y tiene como una personalidad muy, muy especial que no pasa desapercibido. Y yo le decía, es que eso es lo que necesitamos poner en tu podcast, que cuando la gente vea el nombre de tu podcast o vea los contenidos y todo, sepa qué es lo que puede esperar. Y empezamos a platicar de cómo y yo le preguntaba, a ver, pero ¿cómo te atreves tú a pararte en un escenario, o a pararte delante de gente y hablar de esa manera o hacer esas me tocó en ciertas reuniones de empresarios y todo, donde él se paraba y hacía unas ciertas dinámicas, medio estrafalarias y aventaba confeti, tronaba globos y asustaba a la gente para comunicar algo y se paraba con un traje súper llamativo, color rojo, con unos zapatos medio estrambóticos. Y yo le decía: "Ah, ¿cómo le haces o cómo se te ocurre?". Porque a lo mejor mucha gente le daría pena hacer eso, ¿no? Diría: "No, yo no me voy a parar o no voy a hacer eso porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Me van a criticar, se van a burlar, etcétera". Y tú no lo tienes. Y entonces en esa plática y llenando nuestro cuestionario del brief de la marca, le digo: "Es que, ¿sabes qué? Tú no tienes miedo a equivocarte. Tú haces las cosas porque dices, eso es lo que yo quiero, eso me nació, eso voy y me aviento y no te da miedo lo que pueda pasar". Y el nombre del podcast quedó así, Sin miedo a equivocarse. Algo básico cuando creamos una marca y cuando creamos el naming es que tu nombre tiene que decir una verdad. Tú no puedes tratar de engañar a las personas y les pongo un ejemplo súper básico siempre a los clientes. Digo, o sea, tú no puedes decir, yo soy las pizzas más rápidas de la ciudad y después tardar una hora en que le llegue la pizza al cliente cuando la pida, porque entonces tú solo estás, pues, basando tu marca en una mentira o en una promesa que no puedes cumplir y termina siendo algo negativo. Y desgraciadamente eso termina siendo un error que muchas personas, cometen cuando crean su marca. ¿Cuántos no hemos visto restaurantes que prometen comida gourmet o que prometen comida, coreana o que prometen comida real italiana, comida casera japonesa, y llegas y dices, o sea, esto obviamente no es comida original y no es comida, sabe igual que cualquier sushi de la ciudad al que yo he ido, ¿no? Entonces, esto en lugar de jugar a nuestro favor, nos juega en contra. Nuestro nombre, la identidad de nuestra marca, el naming, tiene que estar basado en una verdad fundamental que nosotros podamos mantener a lo largo del tiempo, que nos diferencie, que nos haga únicos y que nos haga conectarnos con esas personas que estamos buscando. Em, Hace un tiempo me tocó platicar con un cliente. En ese momento, cuando platiqué con él, no estaba yo tratando de venderle. Tuvimos una reunión más de amigos, estuvimos platicando, él me platicó un poquito su historia de vida, el cómo, él había empezado su taquería por una cuestión familiar, había habido un rompimiento familiar, perdió todo lo que había hecho en varios años en su negocio y se quedó, pues, prácticamente en la calle, teniendo que empezar otra vez desde cero y aparte con un rompimiento ahí familiar y personal. Y, pues, rápidamente tuvo que empezar de cero con, nuevamente una taquería, que era lo que sabía hacer, lo que le gustaba, y le puso su nombre. Dijo: "Bueno, pues esta es la taquería fulanito", ¿no?
porque pues necesito ya abrirla hoy, empezar a trabajar y empezar a generar y empezar a vender y empezar a salir adelante, que es como la mayoría de los emprendedores inician los negocios. Y cuando yo platiqué con él, tenía más o menos un año ya con su negocio, ya tenía una cierta estabilidad. Y yo le cuestionaba, pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué o sea, se lo vas a dejar? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué no piensas en crear una marca? Todo esto. Y él me decía, pero pues es que, pues qué nombre le puedo poner, ¿no? O sea, a ver, ¿qué se te ocurre, no? Casi me dijo, pues a ver, si eres muy bueno para esto, pues a ver, tú dame ideas, ¿no? No nada más me critiques, ¿no? Y empecé a platicar, a preguntarle, a ver, explícame tu negocio, cómo funciona, qué productos tienes, sabes, todo lo que todo el mundo piensa es una taquería, pues esa que es una taquería, ¿no? Venden tacos de pastor y de bistec y de chorizo y pues no hay mucho más que saber, ¿no? Es un taco, es carne, tortilla, verdura y listo, ¿no? Pero ¿cómo logras crear una marca cuando tienes un producto aparentemente o entre comillas tan genérico que todo el mundo te conoce o que hay tantas opciones o hay tanta competencia allá afuera, ¿no? Y entonces, platicando yo un poquito a profundidad con él, me dice, bueno, yo lo que hago es que cuando llega un cliente, em, siempre llega, se sienta a la mesa y le regalo un taquito. Y digo, ¿y por qué? Y eso viene de la personalidad que él tiene, el gusto por el servir, el gusto por ayudar, por dar más de lo que el cliente espera. Eh, y eso es una característica de personalidad que él tiene y que se la transmite a su negocio. Entonces llega una persona y cuando vienen a tomarle la orden, le sirven un taquito y le dice, mira, este taquito es de costilla, pruébalo y ahora sí te tomo tu orden, tú dime qué te servimos, ¿no? Y entonces yo le digo, pero ese taco que tú le das no se lo cobras. No, obviamente que no, pues es un regalo, es una cortesía, ¿sí? Bueno, pues yo le pondría a tu taquería, la cortesía. Porque eso es lo que te hace diferente. Atiendes al cliente, lo consientes, le das a probar tu producto, le das más de lo que espera. Y ya afortunadamente este año desarrollamos el branding para la taquería, la cortesía. Mi agencia se llama Ultra y siempre cuando empiezo la primera reunión con un cliente me gusta explicarles un poquito acerca de mi marca y el por qué se llama así. Obviamente, el proceso de la creación del naming o del nombre de una marca, pues es parte de los servicios que damos. Y yo le digo al cliente, pues la palabra ultra eh, es un prefijo que se pone antes de cualquier otra palabra para llevarla a su máximo nivel. Si tú me dices que eres profesional, yo te digo, sabes que yo soy ultra profesional, obviamente es llevarla a un máximo nivel, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes han escuchado de repente como esta frase, dirá, es que es el plus ultra, ¿no? Y suena de repente como a broma o se ha usado como en chistes y eso, pero realmente plus ultra es una frase del latín que significa el llegar más allá o ir a lo más lejos, a lo más alto posible, ¿no? Y justo ese es el objetivo que nosotros tenemos como marca en Ultra. Ultra se suma a tu negocio, se suma a tu empresa para llevarlo a su más alto nivel. Nosotros buscamos ser esta agencia de branding, de marketing, ayudarte con el posicionamiento y la creación de tu marca, el registro de tu marca, para que realmente tu negocio, tu empresa explote al mayor potencial que pueda tener. Y eso es justamente lo que hacemos, desde las bases, desde la visión de la empresa, nos metemos, a ver si como yo le digo al cliente, si tú me das oportunidad y me tienes la confianza, yo puedo meterme hasta lo más profundo de tu negocio para ayudarte a levantarlo y a llevarlo a su mejor nivel, a su máximo nivel. Ese es realmente el objetivo. No nos limitamos nada más al branding, al marketing, sino el objetivo es que desde el interior exista una esencia de la marca y que eso pueda surgir a todos los canales de comunicación, al marketing, pero también hacia el interior, a todos los colaboradores de la empresa y que eso le dé una fuerza y una estabilidad para seguir creciendo. Probablemente te ha tocado ver marcas que no sabes exactamente qué significan y cuando vas y le preguntas al dueño, al empresario que está detrás, oye, ¿qué significa tu marca? ¿Qué significa el nombre de tu negocio? Los ves como dudar y como que medio le dan vueltas y no te cuentan, o a lo mejor si hay la confianza dicen, ay, no, pues la verdad se me ocurrió nada más.
He trabajado con varios clientes que tienen nombres que no tienen un significado, que simplemente se les ocurrieron o que tienen significados de los cuales no se sienten muy orgullosos porque saben que no es algo que puedan como comunicar y hacer clic o tener sentido para la gente allá afuera, ¿no? Hace unos 12 o 13 años trabajé con un colegio particular que cuando empecé a trabajar con ellos ya pues tenían un posicionamiento de muchos años. Empezó como una empresa familiar, fue creciendo. La verdad es que tenían ya unas muy buenas instalaciones, más de 500 alumnos, muy bien posicionado, un buen sistema educativo. Ya era una empresa como tal, pero cuando ibas a ver el nombre de su marca, que no quiero aquí mencionarla obviamente para no quemarlos, pero cuando ibas a ver el nombre de su marca y preguntabas, pero ¿por qué significa eso? La gente de afuera tenía sus ideas y funcionaba la marca como tal, pero hacia el interior cuando querías ver cuál es la identidad, el por qué se llama, si realmente no había una base sólida, no había un cimiento en la creación de su marca. Entonces eso les impedía como poderlo comunicar, sobre todo internamente a los colaboradores, a las familias, a los alumnos, y que pudieran sentirse parte de esa comunidad que tenían como escuela. Eh, el nombre de la marca estaba compuesto básicamente por las iniciales de los dueños originales de los que empezaron con el colegio. Vamos a decir que eran Carlos y Micaela, ¿no? Y se llamaba la escuela Cami. Y a lo mejor allá afuera la gente decía Cami, pues tenía su propia idea y había funcionado y estaba posicionada la marca. No era una opción cambiarle el nombre. Así que lo que hicimos fue contar un storytelling detrás de la marca. Creamos inclusive personajes infantiles para contar una historia de cómo estos personajes llegaron a la creación del mundo, del universo, basándonos en la mitología prehispánica, para llegar a este nombre, que en la mitología prehispánica el nombre tenía un significado realmente, así como ellos habían elegido el nombre, existía este dios, esta diosa madre de la madre tierra, que era la diosa creadora y la diosa mamá, justamente, que protegía y cuidaba a las personas, ¿no? Y que tenía sentido con el nombre de la marca que ellos tenían. Pero tuvimos que crear toda esta historia, todo este storytelling, estos personajes, para poderlo comunicar a la comunidad y que pudieran apropiarse la marca. Quizás no es lo ideal es que desde que creamos nuestra marca tenga un sentido, una razón de ser y una identidad, pero nos ha llegado a tocar ese tipo de proyectos en donde ya son marcas posicionadas sobre las cuales vamos a trabajar y ayudarles a generar una identidad que puedan comunicar para fortalecerlos y seguir creciendo. ¿Cómo logramos que una marca que vende productos de limpieza sea diferente a todas las demás? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Cuando creamos una marca, siempre nuestro objetivo debe de ser diferenciarnos. Yo no quiero ser iguales a todos los demás, competir con los que ya están posicionados en el mercado. No quiero competir por precio, quiero realmente encontrar a mi nicho de mercado que se identifique conmigo. Hace unos meses empecé a trabajar con un cliente que se dedica desde hace muchos años a la fabricación y comercialización de productos de limpieza. Y platicando con él, haciéndole todo el análisis de la marca para definir su identidad, veía que él, así se los puedo decir, está obsesionado con los aromas. Cuando pensamos en productos de limpieza, quizás pensamos en que saniticen, en el rendimiento, no sé, en los colores, en las presentaciones. Eh, Imagínate, ¿tú qué piensas cuando piensas productos de limpieza? ¿Por qué prefiero uno? ¿Por qué prefiero otro? Y me di cuenta que este cliente realmente estaba enfocado en los aromas y decía, es que yo quiero ofrecerle a mis clientes toda una variedad de aromas y me decía, tengo más de 300 aromas para ofrecer y si tú quieres, aunque nada más quieras un galón, yo te hago un galón del aroma que tú quieres, que a ti te gusta. Y yo decía, pero ¿por qué? Y empezamos como a explorar esa parte, ¿no? ¿Por qué los aromas? Dices que los aromas están conectados con las emociones. No sé si tú sabías, pero en el cerebro el sistema límbico, que es el de las emociones, está pegado directamente con la memoria. Y creo que todos hemos vivido ese tipo de cosas cuando llegas a un lugar, sientes un olor, sientes un aroma y eso te transporta a otro lugar, te transporta a través de la memoria a recuerdos que te hacen sentir bien o te hacen sentir mal, te transmiten emociones. Entonces los aromas están directamente relacionados
con las emociones y con la memoria. De hecho, existe en la actualidad ya una especialidad del marketing que se llama marketing olfativo. Hay agencias de marketing que están dedicadas a desarrollar aromas para las marcas. Cuando tú entras a una tienda departamental, el aroma que hay en la tienda fue diseñado por un mercadólogo con un objetivo específico y se desarrolló especialmente para ese centro comercial o para esa tienda departamental. Entonces, al momento que empezamos a trabajar con este cliente, y él decía, es que yo en todos mis productos de limpieza, claro que la limpieza y la sanitización es importante, pero eso es algo que ya el producto de por sí tiene que cumplir. Si compras un producto de limpieza que no limpia, pues obviamente no sirve, ¿verdad? Entonces, el plus que él daba es precisamente el aroma. Y de ahí surgió la marca Sensoria. Cuando desarrollamos la marca para Sensoria, este negocio, esta empresa de fabricación de productos de limpieza, cuya especialidad y ventaja competitiva son los aromas, la verdad es que disfruté mucho el proceso porque encontré una historia muy interesante acerca de Marcel Proust. Marcel Proust fue, mejor dicho, un escritor, filósofo francés, que hace más de 100 años escribió la novela más grande de la historia. Es una novela que la escribió en más de 15 años, tardó en escribirla, son 7 tomos. Y pues él ahora sí que con muchos de los artistas murió habiendo publicado nada más 2 de sus tomos y actualmente se considera un clásico y es de las obras literarias más importantes de la historia. Pero específicamente en el tomo 1 de su novela, hay una parte que se considera que es como la esencia de lo que él quería transmitir. Y a esto se le conoce como la Magdalena de Proust. De hecho, en Francia, si te dicen una persona, a lo mejor yo agarro la cerveza, y es algo que me gusta mucho a mí de la cerveza, los aromas, les recomiendo que siempre antes de tomarla, la sirven en un vaso, que saque la espuma o en una copa de preferencia, porque la forma de la copa ayuda mucho más a que percibas los aromas. Lo hueles. Esta piedra lisa tiene unos aromas tropicales a frutas delicioso y eso te transmite algo mucho más allá de lo que es el producto, de lo que es la cerveza como tal. Y hay un pasaje del libro que le llaman la Magdalena de Proust, y que en Francia cuando alguien te dice, huele algo, y te dice, ay, tuve una Magdalena de Proust, es como decir que acabas de, a través del aroma, evocar una emoción, evocar un recuerdo que te llegó muy profundo. Y este pasaje en la historia de la novela de Marcel Proust cuenta de cómo el personaje principal eh, lleva mucho tiempo deprimido, lleva meses deprimido, está pensando inclusive en quitarse la vida, no encuentra el sentido a la vida y llega a casa y su mamá le dice, te preparé un té y unas magdalenas, que son pues similares a lo que aquí en México pues pensaremos que es como una mantecada, ¿no? Más o menos. Y entonces él remoja la mantecada o la magdalena en el té caliente y en el momento que da el primer sorbo y siente los sabores y los aromas, eso lo transporta a su niñez, a una casa de campo a la que él iba con su tía y empiezan a venir todos los recuerdos de su infancia de esa ciudad. Cómo el aroma del té con la magdalena le recuerda a él a su tía, la casa, el té que le preparaba, pero no solo eso, sino que lo transporta también al lugar físico, al cómo él salía a dar paseos, a la época de otoño, a los árboles, al ambiente, al cómo se sentía. Y entonces Marcel Proust hace este análisis de decir el cómo la felicidad y las emociones se encuentran, podemos conectarlas a través de los aromas y de los olores y están dentro de nosotros, porque él dice, la felicidad no está ni en el té ni en la magdalena, sino en lo que yo estoy sintiendo. Y esa fue una historia que a mí me encantó cuando la analicé a profundidad y que me llevó a desarrollar el nombre para Sensoria, porque yo dije, entonces lo que tenemos que comunicar es justamente eso, que cuando tú aplicas los productos de Sensoria en tu negocio, limpias tu escuela, tu casa, tu colegio, tu empresa, y la gente entra, no solo lo va a ver limpio, lo puedes ver limpio con cualquier producto, pero lo que tú hueles y el cómo te sientes
Eso es algo que nos va a hacer únicos y diferentes. Bueno, pues yo soy Víctor Lara, me dedico al branding, mi agencia se llama Ultra y espero que los contenidos que estoy grabando y lo que hablamos este día pueda ser de utilidad para ti si tú eres un emprendedor, un empresario, más allá del tamaño de tu negocio o el tiempo que lleves con él, espero que esto te pueda ayudar. El naming es fundamental, el nombre, el desarrollo de una marca es fundamental para el éxito de tu negocio. Y no importa el punto en el que tú estés, no importa si vas a empezar o si tienes 5 años, creo que es importante hacer un análisis y ver si tu negocio, si tu marca está en el lugar donde lo quieres que esté y hacia dónde lo quieres llevar de aquí en adelante. La intención es que a través de estos contenidos, de este podcast, de las redes sociales, podamos hacer comunidad, que todos como emprendedores podamos estar en comunicación, que podamos conocer de las historias de otros emprendedores y empresarios, de los problemas, de los éxitos y fracasos que hemos vivido y que eso nos ayude a crecer. Y pues bueno, yo te recomiendo una cervecita por lo menos una vez a la semana para relajarnos. Yo sé que ser empresario y emprendedor es muy desgastante, es muy pesado, hay mucho estrés involucrado y pues creo que también tenemos que saber recompensarnos y disfrutar del trabajo que hacemos día a día. Así que yo te recomiendo que pruebes estas cervezas, especialmente la Piedra Lisa de Cervecería de Colima. Y pues el día de hoy la destapé con valga la redundancia, con este destapador que me regalaron. El fin de semana estuve en una boda. Andrés y Dulce, muchas felicidades. Gracias por este regalo, me encantó. Lo voy a usar continuamente y les deseo todo el éxito de aquí en adelante en su vida juntos. Y pues bueno, nada más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Los invito a que sigan los contenidos en Spotify y en YouTube pueden encontrar el capítulo completo donde hablamos de naming y varias historias de cómo creamos las marcas, la identidad. Y pues obviamente en las redes sociales me pueden encontrar como Víctor Lara Branding en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ahí los espero y espero que tengan historias para contar. Cuéntenmela, contáctenme, mándenme mensajes. Me encantará conocerlos y platicar y hacer esta comunidad de empresarios y emprendedores más grandes, porque a veces este trabajo de ser empresario o emprendedor es un trabajo muy solitario. ¡Salud!